La palabra de Dios no es gravosa, no es difícil aceptarla. Y ver los frutos de su aceptación se van a ver porque son evidentes. La palabra de Dios es dulce como la miel pura que destila del panal. Y siendo tan dulce, no es rechazada por el organismo, por lo espiritual, es decir, no empalaga, no hace daño. Salmo 19, versículos 7 al 10 dice esto, sino que uno aspira a tener más de un producto tan bueno como la palabra de Dios. Dios le bendiga, queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar con nuestra serie de estudios bíblicos, entrenados para vencer y no para salir derrotados. En el día de hoy vamos a hablar de Moisés, el instrumento de liberación. Pero nos vamos a dar cuenta que siendo Moisés una persona escogida por Dios, tiene antecedentes que en un punto él creía que él era, pero él no estaba preparado. Él no estaba entrenado. Y si hubiese salido así, de seguro que iba a fracasar. En efecto, él tuvo un pequeño fracaso, pero ahora vamos a ver a una persona ya completamente madura y que está en condiciones, bajo el entrenamiento de Dios, de salir para la victoria. Vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Éxodo los primeros 10 versículos. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 10 en la versión del 1960, Reina Valera. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Quiere decir, estimados hermanos, que las palabras proféticas de José antes de morir se van a cumplir muy pronto. La salida del pueblo hebreo está al doblar la esquina, aunque ellos no lo saben todavía. Ellos están allá en Egipto y Dios está aquí con Moisés al pie del monte Oré o monte Sinaí, donde Dios le hace el llamado a Moisés. Cuando se acerca el tiempo de la visitación, Dios llama a Moisés. ¿Quién es Moisés? Un descendiente de Leví. ¿Quién era Leví? Leví era el tercer hijo de Jacob con Lea. También Moisés es hijo de Amram y su madre se llamaba Jocabed. Entonces lo llama para comandar la salida del pueblo.
Pero Moisés tiene su historia. Al momento de Dios llamarlo aquí, él tiene 80 años de edad. Moisés fue criado como si fuera un hijo de Faraón, con todos los privilegios de un hijo legítimo. Dice la palabra del Señor por boca de Esteban en Hechos capítulo 7, versos 21 y 22, que Moisés aprendió ciencia, aprendió idiomas y fue un experto en sabiduría y en obras egipcias. Siendo criado como egipcio, él sabía que era hebreo, pues Dios había permitido que su verdadera madre, Jocabet, fuera la nodriza contratada por la hija de Faraón para criar al niño. Es como decir que Moisés y José tienen muchas cosas en común, y ya nosotros hablamos de José. Y muchas de las cosas que tienen en común cuando Dios pone los ojos en una persona, muchas veces no es para que ahí mismo haga lo que tiene que hacer, sino que Dios le da promesas que bajo un entrenamiento de obediencia y sujeción, la persona madura y puede llegar a ser el instrumento que Dios quiere que sea. Cuando el niño creció, Moisés fue traído a la hija de Faraón, quien lo prohijó y lo declaró con el nombre egipcio de Moisés, el cual significa rescatado de las aguas. Es decir, que Moisés se puede quedar como un egipcio más, olvidando todo el tiempo que estuvo con su verdadera familia. Probablemente el niño Moisés estuvo con su verdadera madre alrededor de 3 a 5 años, que es el tiempo promedio para las mujeres hebreas destetar a sus hijos. La historia larga se hace corta porque Moisés, cuando entra en escena, tiene 3 meses de nacido. Y a los 3 meses de nacido es que su mamá Jocabet y su padre Amram hacen el planeamiento de fe y colocan al niño en la canastilla en el río Nilo. Y entonces el río, las corrientes llevan hasta donde se estaba bañando la hija de Faraón con otras doncellas amigas. Entonces María, la hermana mayor de Aarón y de Moisés, es la persona que está custodiando para ver lo bueno que le va a pasar al niño. Entonces ella fue y se presentó y le dijo, yo te puedo buscar una nodriza, porque la hija de Faraón notó que el niño era de los hebreos. ¿Y a quién le buscó? A su verdadera madre. Quiere decir que Moisés, con su verdadera familia, pudo haber estado entre 3 a 5 años. Ya destetado, entonces lo llevan al palacio del rey y ahí es que le colocan el nombre de Moisés, rescatado de las aguas, y se lo pone la hija de Faraón. Probablemente Moisés tuviera un nombre que Amram y Jocabet le pusieran, pero uno no sabe porque la Biblia no nos habla de eso. Ahora bien, a los 40 años salió Moisés a dar una vuelta por los campos de los hebreos y al ver a un egipcio maltratando a un hebreo lo golpeó hasta matarlo. Este incidente en la vida de Moisés es la clave para entender su inclinación natural por los hebreos y la claridad de que a él Dios lo había escogido para liberar a sus hermanos. Eso lo dice Hechos capítulo 7, verso 25. Esteban, allí en Hechos capítulo 7, bajo la dirección del Espíritu Santo, está interpretando el antecedente de Moisés. ¿Por qué él hizo lo que hizo? Porque él creía que Dios lo estaba llamando para eso, pero Moisés no estaba preparado. Moisés sabía que Dios lo había escogido, pero no sabía que Dios tenía que madurarlo, tanto en carácter como de corazón, para ser una persona útil en el proyecto de Dios. No olviden que para Dios utilizar a Abraham tuvo que madurarlo, a Jacob también, a Isaac, al mismo José. Moisés no estaba en este momento en condiciones de liberar al pueblo desde su posición de egipcio a la edad de 40 años. Todos los patriarcas tuvieron que renunciar a algo y apropiarse de algo, es decir, de las promesas del Señor. Ustedes recordarán que Abraham nunca más volvió a Ur de los caldeos. Por eso es que Abraham nunca es llamado uriano o caldeo, sino que él es llamado Abraham el hebreo,
quedó una marca de aquel que había cruzado del otro lado del río Éufrates. Isaac fue un nativo de la tierra de la promesa y se convirtió en el eslabón entre su padre Abraham y su hijo Jacob para ser un preservador de las promesas. El mismo Jacob, que duró 20 años viviendo en Padán Aram, o en Harán, como ustedes le quieran llamar, regresó a su tierra donde nació, porque nació en la tierra de Canaán. Y durando 20 años en aquel lugar, en Padán Aram, nunca fue llamado Jacob de Padán o Jacob el arameo. Nunca, nunca. José, como hemos visto, dejó claro su testamento de que al momento de la visitación de Dios, sus huesos debían ser llevados para ser sepultados en su tierra natal, allá en Canaán, en la tierra de la promesa. Moisés no puede, desde la posición egipcia, ser el libertador del pueblo hebreo, pues lo haría con los recursos y la formación egipcia, y luego podría convertirse en un faraón hebreo sobre su pueblo. Él no estaba en condiciones de ejercer un liderazgo desde la óptica de Dios todavía. Así que después que mató al egipcio, salió de nuevo al campo a ver a sus hermanos y ahora encuentra dos hebreos quienes discutían, y al ponerlos en disciplina fue descubierto como el asesino del egipcio, por lo cual tuvo que huir a Madián, donde fue contratado como pastor de las ovejas del sacerdote llamado Jetro. Moisés le llega a Jetro como una bendición del cielo, pues Jetro no tenía hijos varones, sino que tenía 7 hijas, siendo la mayor Séfora, por lo cual era pastora de las ovejas de su padre Jetro. Llegado Moisés, ocupa el puesto. Mire por qué ocupó el puesto de pastor de ovejas. No porque él supiera de eso, sino por la fortaleza física que tenía. Él no tenía destrezas pastoriles, pues como dice Esteban en el capítulo 7 de Hechos, él fue educado en idiomas, en ciencia y en obras egipcias. Pero como Moisés en esos primeros 40 años era un hombre violento, corpulento, fuerte, entonces como él defiende de los otros pastores a Séfora y el rebaño, entonces por esa fortaleza física es que él queda contratado como pastor de las ovejas de quien va a venir a ser su suegro Jetro. Moisés se adaptó perfectamente bien a su nuevo oficio como el pastor de ovejas. Jetro era sacerdote de Madián, su tierra natal. Moisés comenzó a madurar cuando, ya casado con Séfora, tuvo su primer hijo. Y para no olvidarse que en Madián él era una especie de forastero, le puso por nombre a su primer hijo, le puso Gersón, que quiere decir forastero. Forastero le puso a Gersón o Gersón, su hijo mayor. Quiere decir que la esperanza del retorno no estaba muerta, aunque no se sabe si él anhelaba retornar como un egipcio o como un hebreo. Pero noten esto, hermano, que Moisés, viviendo allí en la tierra de Madián, nunca fue llamado Moisés el madianita, nunca. Probablemente le llamaban Moisés el egipcio o, si ya le estaba totalmente definido, Moisés el hebreo. Quiere decir que ocupado en los trabajos de su suegro es que ocurre lo que leímos en el capítulo 3 de Éxodo, los primeros 10 versículos. Él se mueve a la falda del monte Oreb buscando pasto para el rebaño cuando observó una planta ardiendo en fuego, pero sin consumirse. Esto le llamó tanto la atención que procedió a ponerse cerca para contemplar por qué la zarza ardía en fuego, pero sin quemarse. Fue la manera atrayente de Dios. Siempre hay algo cuando Dios llama a uno al ministerio, siempre.
Siempre hay un punto de referencia, hay una palabra, hay un episodio, hay un suceso que te marca. E incluso cuando alguien tiene que evaluar a uno y preguntarle cómo ocurrió tu llamamiento, uno tiene que responder exactamente cómo ocurrieron las cosas. Entonces Moisés pudiera dar su testimonio y decir que estando pastoreando las ovejas de su suegro, él vio una planta, un arbusto de zarza que estaba ardiendo y no se consumía. Que ardiera, eso no era raro. Estos pequeños fuegos forestales, fruto del calor intenso, eso ocurre de forma natural. Pero los pastores o los que andan por allí pueden ver que esto se prende y se consume y se apaga, pero esta no se apagaba. Entonces este relato de Éxodo capítulo 3 afirma que fue el ángel de Jehová que se apareció en el arbusto, pero que Moisés fijó los ojos en el fuego que ardía en la planta sin ver al ángel de Dios. Entonces él dijo, iré a ver por qué la planta arde, pero no se quema. Es ahí que se oye la voz de Dios por primera vez para Moisés, ordenándole que se quite el calzado de sus pies, porque el territorio era un lugar apartado. La presencia de Dios estaba allí. Pero lo más interesante de esto es que la persona que se le revela a Moisés, que es Dios, primeramente lo llama por su nombre, por repetición, Moisés, Moisés. Quiere decir que le está diciendo, yo te conozco, yo sé quién eres tú. Pero también abunda un poco más de informaciones al decirle, yo soy el Dios de tu papá. ¿Cómo se llamaba o se llama si está vivo en ese momento Amram? Dice, yo soy el Dios de Amram, tu papá. Pero también yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Le está hablando de no solamente de personas con promesas con los patriarcas, sino que le está hablando de personas que eran su familia. Porque al principio yo le dije, mire, Leví es el tercer hijo de Jacob. Quiere decir que Leví es nieto de Isaac y es bisnieto ¿de quién? De Abraham. Entonces Leví es el que le va a dar origen a Amram y a Jocabed, que son los padres de Moisés. Entonces le está hablando de familiares no tan lejanos, porque estas personas vivieron muchos años. No se olviden ustedes que Abraham vivió 175 años y que Isaac vivió 180 años y que Jacob vivió 147 años. Y que ahora, en el momento que Dios llama a Moisés, tiene 80 años de edad. Por eso que usted puede ver en la Biblia que varias generaciones al mismo tiempo estaban viviendo. No era raro en ese tiempo encontrar al tatarabuelo, al bisabuelo, al abuelo, al hijo, y esta persona conviviendo en el mismo tiempo. Pero ¿qué es lo que yo quiero destacar? Que cuando Dios está llamando a Moisés, número uno, lo llama por su nombre, con repetición. Y Dios se identifica como un Dios que es conocido tanto por su padre Amram, como por Abraham, por Isaac y también por Jacob. Es decir, no es un desconocido. Entonces, es alguien que me conoce. Es alguien que sabe quién soy yo. Y ya ustedes saben, hermano, la identidad que hay en el nombre. El nombre mío, por ejemplo, es Pedro Julio, y yo sé que deben haber millones de personas en el mundo hispano que se llamen Pedro Julio. Pero en cualquier multitud, si yo oigo ese nombre, yo voy a responder o voy a voltear mi cara para ver de dónde están llamando, para ver si es a mí. Entonces, en ese lugar desierto, Moisés, él no tiene que mirar para los lados, él sabe que lo están llamando a él. Entonces inmediatamente viene la revelación. ¿Quién es que me está llamando? Dios. Entonces, ¿qué le dice Dios? Yo he visto, yo he oído, yo he conocido la aflicción, el clamor y la angustia de mi pueblo, que es tu pueblo. Y Dios de una vez habla del propósito de liberarlo de la mano de los egipcios. Usted sabe que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, clamaba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, pero casi no decían Dios nuestro.
Y en ese punto las cosas se van desnaturalizando y uno comienza a rendir algo que es de uno y uno comienza a cederlo a otros. Como si Dios fuera Dios de un grupo, Dios de una persona y no fuera mi Dios. Entonces todo este contexto se ve en las conversaciones que desde el arbusto ardiendo Dios tiene con Moisés. Ven y te enviaré a Faraón para que liberte a mi pueblo Israel. Entonces aquí vienen una serie de excusas que Moisés le va a plantear a Dios. Pero noten qué cosa tan interesante. El suceso inicial cuando Moisés intentó liberar al pueblo ocurrió hace 40 años. Mas, sin embargo, Dios no le habla absolutamente nada del fracaso que él tuvo. Se da cuenta cómo es que nuestro Dios actúa. Si hay alguien que motiva, que capacita, que entrena, que alienta, que anima a seguir hacia adelante, es nuestro Dios. Y no está todos los días recordándonos nuestro pasado o hablando de nuestro fracaso, porque nuestro Dios sabe borrar y abrir oportunidades. En uno de los profetas menores se habla de Dios como el Dios de las segundas oportunidades, como Dios el que restaura todas las cosas. Mira la primera excusa que le pone este hombre. ¿Quién soy yo para hacer eso? Esto se pudiera interpretar en el sentido de qué poder tengo yo para ir y hacer semejante cosa. O con qué cuento yo para ir a una empresa de esa magnitud. Moisés se tiene que encontrar con su propia identidad, pero a la luz de quién es Dios. Lindo, como lo presenta mi hermano el capítulo 17 del libro de los Hechos. Nosotros tenemos identidad en Dios. Nosotros nos movemos en Dios, vivimos en Dios, somos. La palabra somos es la palabra que confiesa nuestra identidad. Entonces tú y yo solo no somos nada, pero al amparo de Dios somos un instrumento poderoso en sus manos. Pero Él está diciendo, ¿quién soy yo? Pero ¿quién va a conquistar a Faraón? No es Moisés, es Dios. Yo le puedo decir, mire, que en todos los casos de acciones heroicas que la Biblia menciona, no se hace eco ni de la fortaleza, ni de la debilidad del instrumento que Dios usa, sino de la confianza en Dios. Quien, si está con nosotros, no hay casos que uno no pueda vencer. Es decir, no es Moisés el libertador del pueblo, es Dios mismo con su poder y autoridad, como lo dice Éxodo capítulo 20 en el prólogo a los 10 mandamientos. Antes del Señor darle los 10 mandamientos, le dice al pueblo, fui yo que te saqué, no fue Faraón que te dio permiso, no fue Moisés, no fue Aarón, fui yo utilizando instrumentos. A veces, hermano, es el médico. Pero ¿qué hace Dios con el médico? Lo convierte en un instrumento. Pero el que hace la obra es Dios. Entonces, cuando Él dice aquí, ¿quién soy yo? Es la primera barrera que en la frontera de la bendición o del entrenamiento, uno, en este caso Moisés, le podemos poner a Dios como para no llegar, hermano, al éxito que Dios quiere que uno tenga. Y esto es lo que se llama autoestima. La autoestima está muy ligada al poder que uno cree que debe tener en uno mismo, en la parte humana, fruto del dinero, la educación, la formación, los apellidos, color de la piel, de los ojos, del cabello, bla, bla, bla. Pero no es así, porque el cristiano no confía en esto. No. Pablo dice, yo vivo en este cuerpo, pero yo no milito por las armaduras del cuerpo humano, sino que los armamentos míos son espirituales. Y con armamentos espirituales, entonces puedo vencer hasta fortaleza del enemigo y todo pensamiento cautivo lo puedo llevar a Jesucristo. Pero no es con el intelecto, no es con lo que uno aprende en la universidad, no es con la destreza, no. Es simple y llanamente confiando en Dios. Él sabe que la primera vez fracasó, porque él confiaba en su fuerza. Fíjese que Dios no le está hablando de eso. Pero cuando él dice, ¿quién soy yo? Porque en la primera ocasión él era el hijo de Faraón. Él era un egipcio. Él era una persona educada para ser un faraón. En ese momento se veía como un pequeño faraón. Y atento a él quería hacer lo que hay que hacer, atento a Dios. ¿Cuál es la segunda excusa que él presenta? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Él dice, ellos me van a preguntar que cuál es el nombre tuyo. ¿Qué le responderé?
Moisés sabía que Dios solo era conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. De esa manera era que lo conocían. Una especie de Dios de un clan familiar, puesto que nunca se dijo, ni lo reclamaron tampoco, que él sea el Dios de Nacor, el Dios de Ismael o el Dios de Esaú. Exactamente, ¿cuál es tu nombre?, le dice Moisés. Si ellos me preguntan, esta es una de las fronteras más difíciles de cruzar, ya que Dios no se puede definir en función de definiciones de seres humanos, sino en función de una naturaleza que es infinita, que es eterna, que es inmensa y es demasiado grande. ¿Cómo definir a Dios con palabras humanas que expresen a Dios? ¿Sabe lo que Dios dice? Yo soy. Yo soy. Yo soy es mi nombre. Wow, pero qué lindo es Dios. Qué grande es Dios. Él dice, yo me llamo yo soy. Resulta que la palabra yo soy en español no se dicen así en hebreo, sino que en hebreo se dice Jehová o se dice Yahvé. Al soltar esa palabra, esa pronunciación, Jehová, Yahvé, es la expresión del verbo ser, de alguien que tiene existencia en sí mismo y que no la deriva de nada, que es increado, que no tiene principio de origen, que no tiene fin de día. Entonces allí él se está declarando, se está revelando con su nombre personal, Jehová, Yahvé. Yo soy el que soy. Ve y diles que Jehová, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, te envió. ¡Wow! ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio tenemos usted y yo! De que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, exactamente el Dios nuestro. Es el mismo Dios nuestro. Ahora, él presenta una tercera objeción, diciendo, como derrotándose y creando un escenario donde él dice que él no te ha aparecido. Ellos van a decir, mentira, no te apareció nada. Si por cerca de 400 años nadie había dado testimonio escrituralmente de una manifestación de Dios, ¿cómo ahora tú, Moisés, dices que Dios se te apareció? No creemos lo que tú dices. Eso es él creando un escenario imaginario. Creando un escenario imaginario. Entonces, ¿qué es lo que Dios siempre hace? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Mire, siempre Dios lo ha hecho. Y es que su palabra oral, verbal, Dios la autentica con un milagro que nos deje totalmente convencido que Dios es Dios. No solamente con la mano diciéndola, colócala ahí en tu pecho para que salga leprosa. Sale leprosa, luego la coloca de nuevo y sale sana. O tomar esa herramienta pastoril que él tiene, su vara, tirarla en el suelo, convertirla en una culebra y luego decirle, tómala por la cola. Y entonces ya en su mano se vuelve de nuevo un instrumento pastoril, una vara de pastor. Lo deja convencido, totalmente convencido de que Dios es Dios y lo que Él está haciendo nadie lo puede hacer. Entonces le está diciendo que si no creen a tu palabra, entonces van a creer por las obras. Es decir, Dios lo va a respaldar. Moisés, quien supone, es Moisés el que supone que no le van a creer. Y Dios, a través de las señales, se asegura de convencer a Moisés de que sí le van a creer. Ustedes lo pueden leer detenidamente en Éxodo capítulo 4, versículos 6 al 9. Ahí está la respuesta de Dios para sacar toda duda de Moisés. Éxodo capítulo 4, 6 y 9. Dando por un hecho que ellos, a través de las señales, creerán. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. También hay un momento donde el mismo Jesucristo dice, si no creen lo que yo estoy diciendo, crean por lo que yo estoy haciendo. Que según Juan capítulo 3, cuando Nicodemo fue a hablar con Jesús, precisamente eso fue lo que le dijo. Maestro, lo que tú haces y lo que tú dices, nadie lo puede hacer a menos que venga del cielo. Mire la otra excusa que le pone este hombre.
con la autoestima baja, no sé hablar. Cuando estamos renuentes a hacer lo que Él quiere, le ponemos excusa de invalidez ministerial. Yo no puedo, no se puede. La mentalidad de que pongan a otro, de que yo no lo puedo hacer. Entonces Dios lo que hace es que reprende a Moisés y le hace ver que Dios hizo a todo el mundo y que Él conoce a todo el mundo. De hecho, el mismo caso de en el desierto llamarlo a Él por su nombre propio y de llamarlo 2 veces Moisés, Moisés, y de declararle que Él es el Dios de Amram, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con eso es suficiente para que este hombre entienda de una vez por todas que nosotros lo que somos instrumentos en la mano de Dios y que Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras fortalezas. Y no hay por qué decirle que no a Dios, porque es Él mismo que nos está llamando. Fíjense que cuando Él le pone la excusa de que yo no sé hablar y que ponga a otro, Él dice, no conozco yo a tu hermano Aarón. Hermanos, yo quiero que ustedes piensen un momentito antes de que nosotros terminemos este estudio bíblico. Mira, ¿dónde está Aarón en ese momento? En Egipto. ¿Dónde está Moisés en este momento? En la falda del monte Sinaí, del monte Oreb. Entonces Dios está hablando allí con Moisés, pero al mismo tiempo le está diciendo, no conozco yo a tu hermano. No sé yo que él es un habla lindo. No sé yo que él es un habla bonito. No sé yo que él articula bien. Yo lo sé. Yo soy el que te estoy llamando. Miren, hermano, todo esto es parte del entrenamiento de Dios. Todo es parte del entrenamiento de Dios. Mire, por algo la Biblia en la parte del Nuevo Testamento habla de periodos de sufrimiento que tuvo o que tuvieron muchas personas para que entendieran que aunque el proceso dure mucho, la liberación tarde o temprano va a llegar. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8 se habla de una mujer que duró 12 años con un flujo de sangre, pero eso llegó a su final cuando Cristo estuvo por allí. El mismo Lucas capítulo 13 habla de una mujer que duró 18 años caminando encorvada. Y ese problema llegó a la solución el día que a la sinagoga Cristo se encontró con esta mujer. En Hechos capítulo 4 se habla de un cojo de nacimiento que ya iba por 40 años de edad y ese problema se resolvió. En Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan fueron utilizados por el Espíritu de Dios para hacer un milagro. También Eneas, en el capítulo 9 de Hechos, ya tenía 8 años con una parálisis. Pero el apóstol Pedro llegó allá y le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Y ese hombre se levantó. También la palabra del Señor en Juan capítulo 5 habla de un hombre que tenía 38 años con una parálisis que lo tenía enjuto, seco, totalmente paralizado. Y también en Marcos capítulo 9, Jesucristo hablando con el papá de un jovencito, él le dijo, desde niño está atormentado. Mas sin embargo, el problema llegó a la solución cuando Jesucristo aparece. Hay muchos casos en la Biblia donde se dice el tiempo de sufrimiento, pero se ve también el tiempo de los bálsamos curativos. Las promesas del Señor, recuérdese, no tienen una fecha de vencimiento, todas tienen una fecha de cumplimiento. Pero Dios nos entrena, nos capacita, nos prepara. Y ustedes se van a dar cuenta en un capítulo subsiguiente, tanto en el capítulo de entrenado para ganar, y otro capítulo que le sigue a ese, cómo uno puede ver el entrenamiento de Dios en nuestras vidas, siempre para que salgamos triunfantes. Miren, Éxodo 12, 40 y 41, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y no quedó absolutamente uno solo de ellos allí en la esclavitud, sino que todos salieron. Mire, allí no quedó ninguno. Todos vivieron la Pascua de Jehová. Todos fueron testigos de los milagros de Dios para liberarlos. Todos entendieron que no fue Faraón, sino Jehová,
su libertador y su padre de la patria. Todos pasaron el mar rojo como se pasa un camino en seco, viendo dos paredes de agua a su izquierda y a su derecha, y el ángel de Jehová cuidando su retaguardia. Todos vivían recitando el decálogo dado en el monte Sinaí, de que Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Por tanto, no se podía adorar a otros dioses ni hacer imágenes de ellos. Todos recitaban el Shema, de que Dios es uno y que a Él solo se debe adorar, como dice Deuteronomio capítulo 6. Mire, todas las jornadas del pueblo de Israel están muy bien redactadas en el libro de Números capítulo 33 y están registradas desde el día 15 del mes de Nisán, que es el primer mes del calendario hebreo, saliendo de Ramesés hasta llegar a los campos de Moab. Todo está declarado, mira, y son puntos que en la vida de ellos, como en la vida nuestra, son puntos de referencia que en cualquier momento usted y yo lo podemos utilizar. No hay cosa mejor que en el momento de crisis, de aflicción o de tribulación, mira, cerrar los ojos y meditar en el glorioso pasado que hemos tenido con Dios para seguir hacia adelante en el momento que nosotros estamos viviendo. Si Dios te está llamando, no le ponga excusas. Responde al llamado que Dios te va a entrenar y haz lo que Él quiere que tú hagas. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole la gracia, la gloria y la honra al Señor por este buen tiempo coloquial de su santa y bendita palabra, y dándole las gracias a ustedes también por el tiempo que han prestado a esta clase. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima. Dios le bendiga a todos.